At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Pues le voy a lanzar la pregunta, ya que Valentín lo apuntaba antes, que, bueno, gran parte del malestar que ha llevado a toda esta corriente y a la creación de esta plataforma en la que se han secundado en distintas islas Canarias tiene un límite. En el caso de Valentín y de otros compañeros apuntan a Tenerife como una fuente de gran malestar, y es verdad, cuando uno habla con alguien en Tenerife dice, oye, las cosas funcionan más aquí, más allá. Vamos a ver qué es lo que piensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos y para todos sus oyentes. Le agradezco enormemente que esté con nosotros, a ver si nos aporta algo de luz, porque en Lanzarote también tenemos el mismo debate que ustedes, no sé si al mismo nivel, pero es verdad que no están viviendo una situación fácil y estamos a las puertas de estas manifestaciones del 18 de mayo, bajo el lema Canarias tiene un límite. ¿Usted cómo valora toda esta situación? ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, decir que afortunadamente vivimos en una sociedad democrática donde el derecho a la manifestación y que hayan organizaciones y manifestantes que puedan, bueno, pues expresarse libremente, salir a las calles y creo que es un ejercicio que es positivo, es una manera también de evidenciar aquello que no funciona y que los poderes públicos, los responsables que estamos al frente de las instituciones, debemos tomar nota y estudiar y escuchar lo que dice la calle. No solamente los que salen ese día, también quiero decirlo, hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Hay a veces organizaciones políticas que pueden estar detrás de estas marchas, que en su momento estuvieron en esas instituciones y que las elecciones los colocaron en otro lado. Es decir, que los ciudadanos se expresaron también libremente, y eso tampoco es despreciable, y colocaron a otros al frente de las instituciones. Pero yo soy extremadamente respetuoso, me parece muy importante, y creo que en Tenerife se aunan dos cuestiones. En primer lugar, esa presión del turista sobre los espacios naturales protegidos, la presión también, bueno, pues Anaga, Teno, el propio Parque Nacional del Teide, como saben, estamos trabajando en la implantación de la ecotasa, ya la hemos implantado en Masca, está funcionando muy, muy bien. Ahora, si quieren, hablamos un poquito más de detalle, porque creo que es muy interesante como ejemplo. Y por otro lado, aparte del papel que juega el turista, que se ha recuperado extraordinariamente bien después del cero turístico que tuvimos durante la pandemia, ya tenemos más de 6,5 millones de turistas, pero indudablemente hay una presión sobre los servicios, sobre el agua, sobre las carreteras, el vehículo de alquiler, etcétera. Con lo cual, eso creo que hay que enmarcarlo por un lado, y después también no hay que perder de vista que Tenerife es una de las islas con mayor crecimiento poblacional cada año. Piensen que cada año en Tenerife crece su población, vienen a vivir a Tenerife en torno a las 12.000 personas a las que hay que prestar servicios sanitarios, vivienda, educación, en fin. Creo que eso hace un cóctel que, bueno, pues una parte importante de la población esté descontenta y que efectivamente pues digan que esto tiene un límite, y efectivamente es un territorio que si queremos conservarlo, preservarlo, hay que empezar a hablar, como estamos haciendo, de una ley de residencia, tenemos que hablar también de las tasas turísticas, de la ecotasa, de poner límites en espacios que tienen y merecen ser preservados, y que no puede haber esa masificación turística en estos espacios en los que a lo mejor antes no tenían tanto interés sus visitas, pero es verdad que después de la pandemia, no solamente los turistas, sino nosotros mismos necesitamos un mayor contacto con la naturaleza, y eso se nota en la presión de vehículos particulares. Otra cosa que quería decir, perdón, pero me estoy extendiendo. No, está contestando a preguntas, pero le vamos a hacer más, no se preocupe. Sí, fíjense que les voy a dar un dato que yo creo que es importante para poder analizar en Tenerife la movilidad. Piensen que la tasa de motorización en Tenerife
de vehículos particulares está entre las 10 más altas del mundo por habitante, del mundo. O sea, nos enfrentamos casi a los mismos problemas que se enfrentan grandes conurbaciones urbanas como puede ser Ciudad de México, en una isla que tiene más del 50% de su territorio protegido y que queremos que siga siendo así. Por lo tanto, las soluciones de movilidad, que es uno de los grandes desafíos de esta tierra, de Tenerife, tienen que pasar necesariamente por una toma de conciencia que nos estamos moviendo de autocrítica, que nos estamos moviendo de una forma muy insostenible. De manera que es necesario poder abordar infraestructuras como los sistemas ferroviarios, de donde podrían transportar pues mucha más gente de forma más sostenible, colectiva, eficiente y no ir a solamente, bueno, pues habrá que tener terceros carriles, pero no más. Porque si no, vamos a acabar con la isla, ¿no? Compañeros que se tienen que ir antes. Valentín. Sí, buenos días, señora Dávila. Buenos días. A mí me gustaría ver si coincide en esta reflexión, porque, claro, esta manifestación que bueno, tiene los mismos argumentos que las dos celebradas el año pasado, empiezan fundamentalmente en Tenerife, por colectivos como ATAN, con dos fenómenos concretos, más allá de otras reivindicaciones. Por ejemplo, el tema de la vivienda, el transporte, que eso es evidente que pasa además y en todas las islas, pero ahí con dos concretos, una Cuna del Alma y otro el hotel de la Tejita. Antes decíamos que es curioso que parece que todas las críticas van para este gobierno cuando resulta que el Cuna del Alma la licencia la da un ayuntamiento que es del partido gobernado por el Partido Socialista. Pero a mí me gustaría preguntarle si cree, porque en el resto de las islas se habla de Lanzarote como el modelo a seguir en cuanto, por ejemplo, a ecotasa, es decir, a que la gente pague por visitar determinados espacios naturales. Y no hablo ya solo de los centros turísticos, que sería otro concepto diferente, pero sí, por ejemplo, de los ajaches para ir a las playas de Papagayo se paga. Después aquí, por ejemplo, en alquiler vacacional, el Cabildo está retirando licencias que eran un absoluto desastre y va año por año retirando licencias de alquiler vacacional. También han anulado licencias turísticas que se han desclasificado por planes que se han hecho de modernización y no se han actualizado y las ha quitado al mercado. Y sin embargo, aquí también tenemos una manifestación prevista que no sabemos el alcance que va a tener, pero la última, la de abril del año pasado, tuvo, digamos, una repercusión bastante alta. No es la situación la misma, ¿no? En todas las islas, ¿cree usted? No, yo creo que no es la misma, tampoco las banderas son exactamente iguales y tampoco la situación de las islas son similares. Yo creo que aquí en Tenerife había mucho por hacer, por eso decía que cuando hemos probado la puesta en marcha de esa ecotasa en la bajada del barranco de Masca, ha sido un éxito, Valentín. Fíjate que no estamos cobrando lo barato, hemos puesto una ecotasa en la que hay que pagar 28 euros y además es obligatorio ir en guagua, estar en un sitio Masca que sabes que tiene muchísima presión de vehículos, muy pequeñito, ¿no? Y los vecinos de la zona también se quejaban y se siguen quejando mucho, ¿no? Hemos quitado además mucha gente que bajaba por sus medios sin estar adecuadamente equipada y eso llevaba a multitud de rescate que también significa dinero detrás de todo eso, aparte del riesgo para las personas. Ahora hay un control, hay que bajar, se ha limitado a 250 personas por día, a las 3 de la tarde ya no se puede volver a bajar y bueno, los turistas o los visitantes, lo digo porque los tinerfeños no tienen que pagar nada, el resto de canarios solo la mitad de la ecotasa y ha sido un éxito, primero porque controlamos, o sea, hay un control de quienes descienden, todo lo que hemos recaudado, que es aproximadamente, bueno, en 8 meses, 600.000 euros, tiene un carácter finalista para la restauración de este espacio natural protegido. Lo digo como ejemplo que se puede ir extendiendo a otros lugares donde vemos muchísima presión, como es el Parque Nacional del Teide, ¿no? Y donde se puede diferenciar entre el turista visitante de los montañeros que están aquí, de las personas locales que viven en Tenerife y que quieren seguir disfrutando de su parque nacional, ¿no? Entonces, por un lado, el poderlo extender a otros espacios naturales protegidos como Anaga, al Teno, al Parque Nacional del Teide. Y por otro lado, te pongo el ejemplo de Gran Canaria. Gran Canaria no tiene los crecimientos poblacionales, tiene una población más o menos estable desde hace 10 años, con lo que no se encuentran
con la presión sobre los servicios, sobre los bienes, sobre el territorio, sobre la vivienda que nos podemos estar encontrando en Tenerife. Por eso sí es importante, yo lo he dicho en varias ocasiones, o sea, el modelo económico tiene que estar al servicio de la ciudadanía, de las personas que vivimos aquí. Y lo que está viendo la gente, y yo quiero interpretar que una parte importante del malestar viene por ahí, estamos viendo cifras récord de turistas, estamos viendo cifras récord de facturación, estamos viendo cifras récord de beneficios del turismo, pero que no vemos que repercutan directamente en la calidad de vida, en el bienestar y en la mejora del modelo económico que siempre tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Ujú. Y creo que esa es una parte de la explicación, más allá de banderas que se levanten en un determinado momento, porque como tú bien has dicho, oye, esas licencias estaban en un plan general de un gobierno que lleva 40 años siendo reelegido, gobierno del señor Fraga, socialista, y nadie, parece que no señalan al PSOE. O sea, estas manifestaciones no estaban en la calle cuando esa autorización se dieron, tanto una como otra vienen de etapa socialista. Ujú. Presidenta, voy a insistir en lo de la ecotasa porque yo necesito entenderlo bien y no lo entiendo bien. Es decir, entiendo perfectamente todo lo que me ha explicado, entiendo perfectamente que tiene un carácter finalista, como mismo puede tenerlo el cobro que hay en el espacio natural de los Ajaches aquí en Lanzarote. Lo que no entiendo es ¿para qué necesitan más dinero si su capacidad de ejecución, no digo la suya solo, sino de la del Ejecutivo Regional y la de cualquier administración pública, es relativamente baja? Quiero decir... No, mire, lo primero, dígame. El Cabildo de Tenerife, nosotros, y además ustedes me conocen, yo fui consejera de Hacienda, y de hecho llevo Hacienda también en el Cabildo, además de ser presidenta. La tasa de ejecución del Cabildo de Tenerife, que somos el gran portaaviones, piensen que somos la tercera administración local de toda España, solo detrás de Madrid y Barcelona. Tenemos un presupuesto de 1.230 millones de euros. Nuestra ejecución fue del 91%, las más altas de toda Canarias. Y no se trata de recaudar, se trata de una ecotasa en la que tú pones valor a algo que es valioso para ti. Por supuesto, si te empeñas sacas el presupuesto de otro lado, pero el que tenga carácter finalista, yo creo que el visitante también valora que los recursos económicos se destinen a más agentes medioambientales, a la preservación, conservación de ese espacio natural protegido. Es un mensaje también a la conservación, a la preservación y a poner valor a aquello que nos importa, aquello que es nuestro y que tenemos que proteger. Claro, y, pero las cosas que no le pones valor, que no pagan, no tienen valor. Es verdad, es verdad. Tiene mucho valor para nosotros. Es verdad, tiene toda la razón del mundo, pero dudo mucho que yo me imagino, todos agradecemos que existan agentes medioambientales y los consideramos necesarios, pero yo supongo que la gente que le esté costando encontrar casa agradecería más encontrar una casa o poder pagar un alquiler. A eso me refería con el nivel de ejecución, que igual no es su administración exactamente, sino la propia del gobierno de Canarias. Y no digo en este año, digo en años anteriores. Evidentemente, si se empiezan a construir viviendas ahora, todavía tardaríamos en revertir el problema. A lo que voy es que usted hablaba antes de que en el caso de Tenerife existe presión sobre espacios naturales, pero también sobre el crecimiento poblacional. Usted está hablando de una medida que funciona bien para el tema de darle valor a los espacios y demás, pero a lo que yo voy es... y las otras medidas que no sé si deberían, es que se lo pregunto porque yo no sé si deberían, ante el crecimiento poblacional, si deberían ir dirigidas las reclamaciones, vamos a llamarlas así, al gobierno central, al gobierno regional, a este y a los anteriores, me da igual, porque no sé hasta qué punto, o sea, sí, vale, ponerle un valor a los espacios naturales, como mismo hacemos aquí en los Ajaches o en los centros de arte, cultura y turismo, igual deberíamos hacerlo en otros espacios más, pero al final la gente también tiene otras prioridades. Usted misma lo decía cuando hablaba del crecimiento poblacional. Le contesto muy rápidamente. Sí. Yo creo que todos vieron hace 2 días al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hablando de una ley de residencia ante la Comisión Europea, ante el Comité de las Regiones. Claro que todos estamos remando, cada uno en el ámbito de sus competencias. Y por supuesto nosotros hablamos de muchísimas cosas. Fíjese que el Cabildo de Tenerife, cuando llegue a la presidencia,
no se ocupaba en absoluto de la vivienda, es una competencia del gobierno. Y ahí nos hemos metido a impulsar junto con el gobierno, utilizando toda nuestra capacidad económica, poniendo recursos muy importantes, y ya estamos, pues en marcha con 700 viviendas en las que hemos comprado edificios que estaban en manos de fondos de inversión para terminarlas y ponerlas en alquiler asequible. Pero esa política comenzó cuando yo llegué, hace 1 año y medio. Claro. Y el desafío de la vivienda no es un desafío solo en Canarias, lo es en toda España, es un problema de primera magnitud en toda España, que además no tiene que ver probablemente, una de las partes muy importantes que hace que no se ponga vivienda en régimen, vamos a decir, ordinario, ¿no?, en larga duración, es porque el propietario se siente inseguro, porque tenemos una ley de vivienda que prima al ocupa frente al propietario, y eso es una ley que aprobó el Partido Socialista con Podemos y que se fue de frenada, porque es verdad que hay que proteger a las personas vulnerables, es verdad que una madre con hijos tiene derecho a poder alquilar una vivienda, pero el propietario, si resulta que va a tardar, una persona mayor que ha estado ahorrando toda su vida, que tiene su propiedad, que la pone en alquiler y se le quedan unos inquilinos para el resto de su vida que no le pagan y les es imposible estar 5 años para sacarlo de esa vivienda y nadie los protege, pues entonces, pues claro, va a llevarla o al vacacional o vamos a tener lo que tenemos, un montón de viviendas vacías que si por poco que hiciéramos lo incentiváramos o tuvieran la seguridad de sacarla al mercado, pues indudablemente bajaría la presión que existe en la actualidad sobre las viviendas. Sí, otro gallo sobre la cantaría. demanda de vivienda. Sí, otro gallo cantaría sin duda. Claro, pero es que eso está en el ámbito de las ideológicos en la que Podemos, Sumar, PSOE se metieron y han hecho una ley que nosotros la votamos en el Congreso en contra porque sabíamos que de aquellos polvos iban a llegar a estos lodos. Y es que hoy no es posible. Fíjate que el mercado de la vivienda se han pasado, en fin, se ha duplicado el precio del alquiler. Ya para cualquier joven tratar de emanciparse con los salarios medios que tenemos en Canarias, que están en torno a 1.500 euros, 1.200 euros, es que es absolutamente imposible, porque es que no puedes pagar 800, 900, 1.000 euros con que vives. Es que es verdad que todo se le achaca a veces al vacacional, pero preguntémonos por qué la gente está llevándolo al vacacional. Claro. Claro. Una última pregunta, Andrés, porque también ya me le estoy robando tiempo a la presidenta. Nada, una pregunta a Rosa. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Antes sí dabas un poco de... como que le dabas cancha en el tema de la manifestación a esa redistribución de la riqueza que genera el sector turístico. Pero a mí me parece que esto es un poco como complejo, en el sentido de que en la manifestación había gente que no sabía bien a dónde iba, porque unos decían que sí el vacacional, otros que no sé, por ejemplo, lo que siempre se ha dicho, el todo incluido. Yo no sé si, no sé cómo lo ves en Tenerife, si realmente, ¿dónde se puede mejorar? Porque cargarle al sector hotelero, ¿no?, con más, no sé, con unos convenios más estrictos, luego no sé si eso es positivo, o en el sentido también, por otro lado, el vacacional, se dice que es quizá la mejor manera de redistribuir, ¿no?, con oferta complementaria, ¿no? Y viene alguien, pues coge un rentacar, además de la casa, luego va a restaurantes y demás. Yo no sé, porque tú has dicho en un momento que sí crees que hay que redistribuirla mejor. ¿En qué sentido? ¿En qué crees que puede fallar y en qué crees que se puede mejorar? Pues yo creo que hay margen de mejoras precisamente, yo creo, en todo lo que has mencionado, ¿no? Yo creo que por un lado, primero, creo firmemente como economista, ¿no? Cuando tú tienes un modelo económico es para que esté al servicio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Claro. Por lo tanto, un modelo en el que, como el que hemos heredado, ¿no?, en el que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, eso no es un modelo para unas islas que quieren estar en el primer mundo. Así lo digo. Por lo tanto, habrá que revisar cuestiones que están vinculadas con ese modelo turístico, en ese modelo económico donde el principal motor es el turismo. Y esto no es cargar contra nadie. Yo creo que es un sector muy importante, es un motor de la economía, lo va a seguir siendo. Hablamos de diversificación, pero cambiar un modelo en el que el 30% prácticamente de tu Producto Interior Bruto está vinculado con el sector turístico, indudablemente
y es bueno, va a seguir vinculado al sector turístico. Pero la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Es realmente el modelo que nos sacó, y hay que darle las gracias, de ser una sociedad rural, una sociedad pobre en la que se tenía que emigrar? ¿Ese modelo de hace 50 años turístico sigue siendo válido 50 años más tarde? ¿El modelo venidor? ¿O queremos y necesitamos, y se nos está reclamando, incluso por los propios visitantes, un modelo mucho más respetuoso con el medio ambiente, mucho más consciente, mucho más regenerativo, donde pongamos en valor nuestro territorio y esto no sea un gran resort exactamente igual que como si te fueras a otro lado, sino que los valores naturales, los valores patrimoniales, los valores gastronómicos, la identidad sea un elemento esencial en el modelo, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí pasa parte importante de la conciencia. Por otro lado, sí, en el caso del sector en la edad patronal en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, han firmado ya un convenio y aquí en Tenerife no se ha conseguido firmar ese convenio, revisar ese convenio con los sindicatos, y creo que ahí puede haber recorrido. Es decir, la gente tiene que poder ir a trabajar en unas buenas condiciones, y tiene que ir obtener unos buenos salarios. Tener una calidad de vida. Pues ya calidad de vida. Lo que no podemos acuñar es lo que estamos viendo, que son el término trabajadores pobres, porque vas a trabajar y resulta que no es imposible conseguir un alquiler, que ya que viven en caravanas, que viven en un coche, gente que trabaja, y el propio sector también encuentra muchas dificultades para encontrar gente que quiera o acepte esas condiciones de trabajo. Entonces, yo creo que, por supuesto, el sector hotelero, ahí hablo del sector hotelero, tiene que dar una respuesta por la vía de la redistribución de la riqueza a través de los convenios, a través de trabajo en mejores condiciones. Y después, por otro lado, hablaba de la vivienda vacacional. Yo creo que la vivienda vacacional está bien porque es un modelo de redistribución de la riqueza, pero tiene que tener un control. Es que a veces ve auténticas cochambres y auténticas ilegalidades. Entonces, tiene que haber un control de la vivienda vacacional. Tú piensas que, por ejemplo, en Tenerife no ha crecido las camas hoteleras y lo que se ha multiplicado es el vacacional. Claro. Pero también alguien que vive hoy en Tenerife, un tinerfeño, le es imposible irse con su familia, una pareja con 2 niños, imposible irse a un hotel de Tenerife un fin de 4 días. Claro. No lo puedes pagar. Que el sector ha subido de forma importante el precio de la habitación. Hay récord de facturación y la gente tiene que ver que una parte directamente del sector va al conjunto de la mejora de la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Pues con eso nos vamos a quedar, dándole las gracias por estar con nosotros. De verdad, gracias por acercarnos a esa realidad, la que viven ustedes, porque nosotros tenemos nuestros propios debates y creo que abrir un poco la vista y no ser tan ombliguistas también nos ayuda a enriquecer ese debate. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias. Suerte y buen día. Gracias. Un saludo y buen día. Gracias. Valentín Aullanet ya se ha tenido que ir. Andrés Martínón, un placer. Disfruta del fin de semana. Igualmente. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.